revelan la increíble transformación de una madre soltera rechazada en su entrevista, gracias a un inesperado aliado que le ofrece una segunda oportunidad. María no podía creer que las puertas del bufete se cerraran tras de ella con un ruido sordo, como si el eco de su desilusión retumbara en cada rincón de su ser. Había llegado llena de esperanzas, con su atuendo cuidadosamente elegido, soñando con un futuro mejor para ella y su pequeño Antonio. Pero al escuchar las palabras del entrevistador, sintió que el mundo se le venía abajo, falta de experiencia. Ese término le golpeó con la fuerza de una tormenta, y las dudas comenzaron a fluir en su mente, como un torrente imparable. ¿Era ese el fin de sus sueños? ¿Nunca podría salir de la sombra de las miradas juiciosas que la seguían en el pueblo? El camino a casa pareció un laberinto de pensamientos oscuros. Las risas de los niños en la escuela, los murmullos de las vecinas, los juicios silenciosos que siempre la rodeaban, era como si cada paso que daba cruzara caminos con el resentimiento de quienes la subestimaban. Porque había decidido ser madre soltera. Cada vez que se lo cuestionaba, una punzada de duda atravesaba su pecho. Pero había tomado esa decisión con valentía, porque el amor que sentía por Antonio era su razón de vivir. Sin embargo, esa misma amor había sido el faro que la guiaba, y ahora parecía titilar en medio de una tormenta. Su cabeza giraba mientras sus manos temblorosas aferraban el volante del auto. María luchaba por contener las lágrimas, el decepcionante resultado se sentía como una losa pesada en su corazón. Era madre, sí, pero ¿eso la hacía menos capaz? La mirada reprobatoria de algunos en la plaza, el susurro de no puede que parecía resonar en sus oídos la persiguieron infatigablemente. La perspectiva de un futuro incierto hizo que su respiración se volviera irregular, como si el aire mismo se negara a entrar. Su mente, un torbellino de sentimientos contradictorios, se debatía entre el deseo de luchar y el efecto paralizante de la frustración. Sin embargo, en el fondo de su angustia, una chispa aún permanecía, un pequeño resquicio de esperanza. Y en medio de esa tormenta interna, encontró el inesperado apoyo de doña Elena. La anciana, con su voz suave y sabia, era un faro en la oscuridad. No dejes que te digan que no puedes, querida. Tu historia está llena de fuerza y valor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María comenzó a indagar sobre la herencia familiar. Los recuerdos de su abuelo, de los campos que habían florecido bajo su trabajo y amor, aparecieron en su mente como apariciones. Cada imagen la llenaba de fuerza, mientras una honesta determinación empezaba a brotar en su interior. Sin embargo, la presión seguía acechando. Los rumores sobre su incursión en la finca empezaron a circular, la tensión era palpable. La ansiedad se adueñaba de cada momento de su vida, cada mirada, cada murmullo la llenaban de miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si su hijo se sentía avergonzado de ella? Era un mar de emociones devastadoras, pero en ese vaivén, María encontró una razón que podía hacerle enfrentar la adversidad. La duda y las inseguridades luchaban ferozmente en su corazón, cuestionando si realmente valía la pena arriesgarlo todo. En medio de la decadencia y el juicio, despertaba un fuego dentro de ella que no podía ignorar. Ahora bien, en este punto de su vida, ¿podría encontrar el valor necesario para desafiar los estigmas que la envolvían? La invitación a presentar su proyecto representaba no solo una oportunidad, sino una prueba de su verdadera esencia. Sería su voz la clave para romper el silencio y demostrar que las mujeres, a pesar de ser madres solteras, tienen un lugar en el mundo. El eco de las palabras de doña Elena resonaba en la mente de María mientras intentaba concentrarse en los pequeños detalles de la herencia que estaba explorando. La granja, que había sido el orgullo de su abuelo, se alzaba en su conciencia como un palacio de promesas. Imaginaba los campos llenos de vida, la fertilidad de la tierra que una vez celebró las esperanzas de su familia. Sin embargo, a medida que unos días pasaron, la sombra de la duda se reforzaba. ¿Podría realmente manejar ese legado? Las inseguridades comenzaban a devorar la chispa de entusiasmo que había encontrado.
cada intento de investigar sobre la finca fue acompañado por miradas furtivas y comentarios despectivos que se multiplicaban en su entorno. Luchaba por mantener su determinación, pero las palabras sosegadas y frías que la rodeaban la hacían vacilar. Se reprochaba constantemente. ¿Acaso estaba destinada a decepcionar? La voz chillona de su autocrítica era aún más fuerte que el alentador eco de doña Elena. Una noche, mientras cenaba junto a Antonio, él le lanzó una pregunta sencilla pero penetrante: «Mamá, ¿por qué no intentas de nuevo la entrevista?». Esa inocente consulta la hizo contemplar sus propios fracasos y provocar una reflexión aún más profunda. ¿Por qué se permitía el lujo de rendirse? La respuesta era más clara de lo que pensaba. Antonio era un niño inteligente y cariñoso, y su deseo de verla feliz la obligaba a encontrar su propio camino hacia la resiliencia. Con un renovado propósito, María decidió asistir a un taller sobre agricultura sostenible. Era una oportunidad para aprender y retomar la conexión con la tierra, e incluso secundariamente, con su propio empoderamiento. Al llegar al centro comunitario, el ambiente era cálido y lleno de energía. La sala estaba repleta de mujeres que, como ella, llevaban sus propias historias de lucha, pero no dejaban que el miedo las definiera. Allí encontrarse con mujeres inspiradoras la llenó de un sentido de pertenencia que no podía recordar haber sentido. El taller arrojó luz sobre nuevos métodos de cultivo y técnicas que podrían transformar la finca de su abuelo. Mientras absorbía la información, algo dentro de ella comenzó a despertarse. Empezó a diseñar un esquema mental para implementar en la granja, vislumbrando un futuro vibrante. Se encontró conversando animadamente con otra participante sobre cómo podrían trabajar juntas, y por primera vez, el miedo a la falta de experiencia se fue disipando. Estaba creando una red de apoyo. Sin embargo, la incertidumbre no les dio un respiro absoluto. A medida que se acercaba el día en que debía presentar su proyecto, las pequeñas dudas volvieron a asomar. Era un duelo interno constante. La voz deuda de su experiencia previa tremulaba mientras su nuevo potencial la impulsaba hacia adelante. ¿Sería capaz de presentar su idea con suficiente convicción para recibir no solo la aceptación, sino el apoyo financiero que tanto necesitaba? Mientras la fecha se acercaba y los nervios la asaltaban, el recuerdo de Antonio autoayudaba a controlar su ansiedad. Sabía que debía dar cada paso con deliberación y confianza, pero los ecos de aquellos que le habían dicho que no podía bombardearían en su mente. Debía enfrentar ese desafío frontalmente y, más importante aún, demostrarle a su hijo que mamá siempre podía encontrar la fuerza. Un día antes de la presentación, tras una noche larga de ensayos frente al espejo, María se detuvo. Se miró profundamente a los ojos. Era el momento de renacer de sus cenizas. Antes de dormir, su mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro. ¿Quién sería tras esa presentación? Al día siguiente, sintió ese fuego brillar intensamente en su interior. El viento parecía soplar a su favor. Pero con el miedo también venía una nueva revelación. No solo la mirada del éxito, sino también la mirada de sus críticos la acechaba. Estaba a un paso de la verdad, un paso de demostrar que todo lo que soñó era posible. La presentación se acercaba, una disputa interna se palpaba en su corazón. ¿Sería este el momento en que se definiría su futuro, o solo otro intento fallido? Su voz temblaba mientras evocaba: habría llegado el momento de enfrentar no solo a los demás, sino también a la versión más crítica de sí misma. María despertó con una mezcla de ansiedad y determinación el día de su presentación. Al despuntar la mañana, el sol iluminaba su habitación, pero su mente estaba en un torbellino de emociones. Cada pensamiento parecía batirse en duelo con el miedo, la expectativa y la esperanza. Se sentó en la cama, cerró los ojos y respiró hondo, tratando de anclar sus nervios. La mañana se deslizó con lentitud, y una vez que estuvo lista, se miró en el espejo. Era un reflejo que antes no reconocía. Las inseguridades habían sido reemplazadas, al menos en parte, por un destello de confianza. Se dio cuenta de que esta presentación era más que una simple evaluación de su proyecto. Era el epítome de su viaje por superar sus dudas, el grito de su alma queriendo reivindicarse. Al llegar al lugar donde se llevaría a cabo la presentación, el bullicio del entorno amenazaba con aplastarla. La sala estaba adornada con tablas de presentación y asientos dispuestos en un semicírculo. Vio a otros expositores, cada uno con su propio proyecto, hablando entre sí, intercambiando miradas cómplices. Esa camaradería la hacía sentir una mezcla de solidaridad y competencia. Sin embargo, la sombra de lo desconocido se debía enfrentar,
y ahí estaba ella, armada con su propuesta y sus sueños. Cuando llegó su turno, el pálpito de su corazón resonó como un tambor. Con el cuaderno de notas presionado contra su pecho, se acercó al podio. Aunque las palabras se agolpaban en su cabeza, decidió respirar y dejar que la confianza la guiara. Comenzó a hablar de su visión para la granja, de cómo pretendía incorporar métodos de cultivo sostenible, mezclando sus conocimientos recién adquiridos con la herencia familiar. Al observar las reacciones del público, sintió como poco a poco su voz se volvía más fuerte. El reojo del asistente, el cruce de brazos, y las miradas atentas le dieron fuerzas. Aunque la crítica continuaba acechando un susurro insistente en su mente que comparaba su desempeño con el de los demás, la trama de su historia comenzaba a ocupar el espacio en la sala, como el aroma a tierra fresca que la evocaba. Mientras hablaba sobre el futuro que imaginaba para la finca, algo en su interior resonó. No solo presentaba un proyecto, sino que enfrentaba sus miedos de no ser suficiente. Las críticas que había sentido siempre no eran más que ecos de inseguridades ajenas. En un momento de revelación, comprendió que su verdadero reto no era convencer a ellos, sino a sí misma. Había empezado a reescribir la narrativa de su vida, y esa presentación no era un final, sino un nuevo principio. Culminó su exposición con los ojos brillantes, y, al escuchar un aplauso tímido pero sincero, se sintió inmensamente aliviada. La voz de sus críticos se aquietó un poco, aunque todavía estaban ahí, como sombras que recordaba pero que ya no la definían. Ella había dado todo un paso grande. Sin embargo, al finalizar, una de las evaluadoras se levantó, y su rostro mostraba una mezcla de desdén y duda. María, la propuesta es interesante, pero tienes que entender que el campo es una industria dura. Estamos hablando de dinero real, de riesgos. ¿Tienes alguna experiencia previa en esto? En ese instante, el aire se volvió denso. El eco de esas palabras se incrustó en sus pensamientos. A pesar de su valentía, un nuevo reto se perfilaba delante de ella. Las decisiones pasadas las echaban con fuerza en forma de experiencia. La prueba aún no había terminado. Debía enfrentar el desafío de demostrar que podía ser más que las expectativas que los demás tenían de ella. Debía hallar una forma de transformar su pasión en éxito. Con ese giro inesperado, la incertidumbre se desbordó nuevamente, y el camino hacia la autovaloración y el éxito parecía más escarpado que nunca. ¿Podría María no solo convencer a la evaluadora, sino también a sí misma de que su sueño era legítimo? La lucha por su futuro apenas comenzaba. ¿Qué decisiones tomaría en los días siguientes que podrían cambiar el rumbo de su vida y, tal vez, de su granja? La duda que se asomaba en la voz de la evaluadora dejó a María con un nudo en el estómago. Se sintió expuesta, como si cada inseguridad que había logrado someter volviera a inundar su mente. Sin embargo, esta vez, una chispa de determinación se encendió dentro de ella. No permitiría que la falta de experiencia se convirtiera en un obstáculo insalvable. Durante la semana siguiente, María trazó un plan. Se levantaba antes del amanecer, dedicando horas a investigar el sector agrícola. No solo se adentró en libros y artículos en línea, sino que se unió a foros y grupos de discusión donde podía interactuar con expertos y otros soñadores como ella. Cada palabra absorbida era un ladrillo en la construcción de su confianza. Además, buscó recursos locales. Descubrió que había talleres gratuitos sobre agricultura sostenible en su comunidad. Sin pensarlo, se inscribió y comenzó a asistir a las sesiones. En esos encuentros, conoció a personas que compartían su pasión. Conversaciones con ellos la llevaron a comprender que no se trataba solo de técnicas, sino de generar una mentalidad resiliente ante los desafíos. Mientras aprendía, María sentía cómo crecía su sentido de pertenencia. A pesar de que había llegado como una extraña llena de inseguridades, cada encuentro la hacía sentir que se enredaba en una tela de apoyo. No era solo una madre soltera luchando por hacer un sueño colectivo, era parte de algo más grande. Por primera vez, comenzó a visualizar su granja no como un sueño imposible, sino como un proyecto tangible. No obstante, cada avance que lograba se acompañaba de un eco de la evaluadora. Las palabras resonaban en su mente: dinero real, riesgos. Consciente de la dura realidad económica que enfrentaba, María decidió que no podía solo depender de su pasión. Así, cultivó también habilidades prácticas en la gestión financiera elemental para la operación de una granja. Cada gráfico, cada número que procesaba, las cifras comenzaban a convertirse en amigos, en aliados de su anhelo. A medida que pasaban los días,
María iba dejando atrás las sombras de la duda. Podía sentir que su mentalidad se transformaba. Ya no era solo una madre soltera con un sueño, se estaba convirtiendo en una emprendedora agraria en formación. El miedo aún la visitaba, pero cada vez era más fácil hacerle frente. Había empezado a establecer contactos, buscar mentores en el ámbito agrícola y crear una red de soporte que la empujaba hacia adelante. Sin embargo, cuando recabó toda esa información y confianza, la inevitable batalla con la evaluadora nuevamente reclamó su atención. Debía regresar ante ella, ahora no solo con un sueño, sino con un plan tangible que demostrara que María no solo era una forma de resistencia, sino una promesa de éxito. El desafío estaba lejos de ser resuelto, pero su armadura era más fuerte. En la noche previa a su próxima reunión, María se miró al espejo y sonrió. Había dejado que las dudas fuera parte de su viaje, pero ahora comprendía que también eran lecciones. El camino hacia su granja avanzaba. Sería suficiente esta vez para desprenderse de la sombra crítica de la evaluadora. La ansiedad la invadió, pero también una emoción renovada. El siguiente paso podría romper o solidificar su nuevo destino. Sería el instante para demostrar la fuerza de su transformación. La mañana del encuentro llegó, y María sentía que, aunque el resultado era incierto, ya no temía más al fracaso. Había ganado un poder interno que no pensó que poseía. Sin embargo, antes de salir, un mensaje le llegó de un antiguo conocido que ella creía perdido. Una invitación que podría cambiar el rumbo de sus aspiraciones. ¿Qué puertas se abrirían una vez más? La posibilidad de un nuevo capítulo estaba latente y listo para desplegarse ante ella. El día del encuentro fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión. María se presentó con su documento en mano, un compendio de sus aprendizajes, estadísticas y análisis del mercado que había estado confeccionando meticulosamente. No solo había observado lo que otros hacían, había estructurado su propia propuesta de una granja sostenible, potenciando los recursos locales y las técnicas de cultivo que había estudiado. A medida que esperaba su turno, el segundo que contaba frente a la evaluadora, se sentía inmersa en una tensión renovadora. Sus pensamientos se agolpaban en un despliegue interno de autoanálisis. ¿Era suficiente? La evaluadora podría seguir siendo un pared dura, dispuesta a golpear sus sueños con juicios severos. Pero, al mismo tiempo, María había aprendido a trascender la voz interna que le dictaba el temor. Al ser llamada, respiró hondo, ajustando su postura. Las primeras preguntas fluyeron, paulatinas y calculadas. Cada respuesta resonaba con claridad, sustentada por su esfuerzo y su crecimiento personal. Mientras explicaba su plan de trabajo, sus palabras comenzaron a fluir como una corriente viva, despliegue de pasión y conocimiento. Las dudas que alguna vez la habían paralizado se disiparon con cada punto que tocaba. Sin embargo, no sería una presentación perfecta. Un comentario sobre la viabilidad de su plan la sacó de la instancia agradable en la que se había sumergido. María, este enfoque es, sin duda, positivo, pero no puedo pasar por alto los riesgos financieros. ¿Cómo piensas establecer una red de clientes adecuada en un mercado tan competitivo? Preguntó la evaluadora con una mirada inquisitiva. Esa pregunta desnudó una realidad cruda, la misma que María había comenzado a enfrentar en su proceso formativo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. María sabía que la respuesta que diera podría marcar un cambio en el rumbo de su aspiración. En vez de dejarse ceder por el miedo, recordó sus recientes aprendizajes sobre el mercado. Con determinación, plasmó su visión, la generación de relaciones sólidas con pequeños comercios, la necesidad de diferenciación a través de productos orgánicos de alta calidad y su compromiso con la sostenibilidad que, más allá de ser una tendencia, representaba su ética de trabajo. Sus palabras hallaron resonancia en la sala. Al finalizar la reunión, la evaluadora no ofreció una aprobación clara, pero su expresión era diferente. Había una mezcla de sorpresa y consideración en su rostro. María se sintió, por un momento, en el centro de un torrente de emociones. Había reivindicado su voz ante ella, lo que representaba un triunfo personal más allá del resultado. A la salida, se vio envuelta en una mezcla de empoderamiento, orgullo y la emoción de pertenecer en un mundo donde ella tenía voz y voto. No había emergencia, no había flaqueza, solo una nueva María que había encarado sus miedos y creado estrategias. Ya no se trataba solo de obtener la aprobación de la evaluadora, había conseguido un nivel de autoconfianza que la nutría desde adentro. Poco después de salir, el mensaje de su antiguo conocido resonó en su mente.
Al abrirlo, sintió un leve escalofrío. Hola, María. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre la tierra que tengo? Me parece que ahora podría ser el momento perfecto para hablar sobre formas de colaborar. Las palabras flotaron en su cabeza mientras la realidad se asentaba. Las dinámicas del ayer podían resignificarse en nuevas oportunidades. María sabía que debía avanzar, porque aunque había logrado un crecimiento personal significativo, el camino apenas comenzaba. Con el eco de la evaluación aún latente, se dio cuenta de que estaba ante un dilema crucial: ¿se aventuraría a asociarse y ampliar su sueño, o se arriesgaría a construir por su cuenta, solo con su propia fuerza? La decisión pulsaba en su interior, urgente y llena de potencial. ¿Qué camino seguiría? La respuesta, inminente. María no sabía si el escalofrío que había sentido en su pecho era miedo o emoción. Tenía la oportunidad de colaborar, de expandir su sueño, pero eso también implicaba una pérdida de control sobre su visión. Se sentó en un banco del parque cercano, sintiendo como el viento pudiera desdibujar sus pensamientos. Una parte de ella temía dejarse llevar. ¿Y si su antiguo conocido resultaba ser un obstáculo en lugar de un aliado? Pero no podía ignorar que su idea de una granja sostenible merecía ser más que una simple aspiración. El murmullo de opciones le hizo girar la cabeza. En su mente, los puntos de conexión comenzaron a dibujarse. Había estado analizando el mercado, y sabía que las colaboraciones con propietarios de tierras podrían ofrecerle la oportunidad de escalar su modelo. Sin embargo, eso venía con el bagaje de confiar en otro. La seguridad que había cultivado era un terreno fértil, y no estaba segura de querer complicarlo. Mientras jugaba con la idea de su viejo amigo, un sentido de lucha interna emergía con fuerza. Con cada respiración, la pregunta de si estaba dispuesta a abrirse o permanecer en su zona de confort resonaba más intensamente. Así, decidida a encontrar claridad, tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre su colega. Todo lo que había conocido de él eran risas y sueños compartidos, pero ¿qué había detrás de esa fachada? Cuando encontró el perfil de su conocido en línea, navegó por sus logros y conexiones. Sostenibilidad, agricultura biológica, proyectos exitosos. En un instante, la duda se transformó en curiosidad. Tal vez, solo tal vez, su antiguo compañero podía aportarle no solo conexiones, sino también nuevas sinergias que prosperarían en el terreno de su deseo. Con la mente agitada pero más clara, decidió responder al mensaje. Caminó al estudio que había empezado a usar como su oficina, un pequeño rincón de su hogar. Se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar una respuesta. Su corazón palpitaba al enviar el mensaje, un acto de valentía e incertidumbre. No había vuelta atrás. Mientras esperaba la respuesta, María volvió a su plan original. Comenzó a esbozar las ideas para su granja, alineando sus fortalezas personales con la visión que quería lograr. Empezó a escribir sobre la creación de talleres de educación para la comunidad relacionados con cultivos orgánicos y la importancia de la sostenibilidad. Esa pasión se reflejaba en cada palabra. A medida que se plasmaba en papel, la idea de su proyecto resonó aún más fuerte. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Me alegra recibir noticias tuyas. He estado pensando que podríamos hablar de un enfoque conjunto, tal vez algo más que solo la tierra. Una chispa encendió la curiosidad de María, pero también una sensación de inquietud. ¿A qué se refería? ¿Qué implicaciones tendría la colaboración? Se debatía entre la idea de una nueva forma de integración y la sola posibilidad de separación de sus valores. Algunas voces en su interior le insistían en que debía defender su autonomía, mientras que otras le gritaron que podía aprovechar esta oportunidad. Dos caminos, dos mitades de su ser. El momento de la verdad se acercaba. Con un suspiro, María se conectó de nuevo a su computadora. ¿Estaba lista para confrontar su propia vulnerabilidad? En el fondo, sabía que enfrentar esta búsqueda de colaboración no solo significaría un paso hacia el futuro, sino también un examen crucial de quiénes era realmente. Como cierre de la noche, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Eran las palabras que cambiarían su destino. Hablemos esta semana. Te tengo muchas sorpresas que ofrecer. Entre el miedo a perder su esencia y la promesa de algo nuevo, la decisión aún pululaba en su interior. ¿Podría abrazar ese cambio? El último eco de su voz interna resonó. El camino se estaba dibujando, pero, al mismo tiempo, la nebulosa del futuro volvió a surgir. La mente de María estaba lista para emprender el siguiente paso. La incertidumbre danzaba a su alrededor.
¿Sería esta una oportunidad de crecimiento o la pérdida de su esencia? La respuesta, un abismo de posibilidades flotando en la sala de la decisión, esperando ser confrontada. María despertó esa mañana con una sensación agridulce. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su estudio donde muchas ideas habían tomado forma, pero la incertidumbre sobre la propuesta de su antiguo compañero aún la acosaba. Se preguntaba cuántas otras oportunidades había dejado pasar por temor a salir de su caparazón. Había que tomar decisiones, pero también habían de estar alineadas con su esencia. El café humeante en su taza ofrecía un momento de tranquilidad, pero el impulso por avanzar era más fuerte. María se propuso concentrarse. Agarró un cuaderno de notas y una pluma, comenzando a escribir los pros y contras de una colaboración. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que, más allá de los beneficios potenciales, había un dilema interior más profundo que necesitaba explorar. ¿Qué sería lo peor que podría pasar si decidía aventurarse? ¿Perder el control? Quizás, pero también podría ganar nuevas perspectivas, recursos y apoyo. Lo que inicialmente le parecía como un riesgo, ahora se convertía en una posibilidad de crecimiento. Si realmente quería que su sueño se concretara, tendría que superar sus miedos. A medida que escribía, una frase resonó en su mente: el crecimiento reside en la incomodidad. Su historia tenía que ser de evolución. Con cada palabra, el lienzo de su granja sostenible se pintaba más vívido. Decidió incluir no solo la educación sobre cultivos, sino también talleres de liderazgo para empoderar a otros. Esa visión podía expandirse mucho más allá de lo imaginado, pero requería navegabilidad en la incertidumbre. Un ruido de notificación interrumpió sus pensamientos. Era un nuevo mensaje de su antiguo compañero: ¿lista para conversar hoy a las 6? La ansiedad y emoción estrujaron su estómago. Se quedó mirando la pantalla, desglosando la posibilidad de una conversación. ¿Qué tipo de sorpresas tendría para ella? El solo hecho de escucharlo le trajo recuerdos de épocas más inocentes, cuando soñaban juntos sin límites. Sin embargo, esa conexión traía consigo una serie de retos. Las primeras sombras de duda comenzaron a cernirse sobre ella. ¿Podría confiar en alguien así? Pero claro. Fue también su amigo. Aún así, María comprendió que una amistad no siempre se traduce en sinergia profesional. Era hora de poner a prueba su intuición y autoconocimiento. Decidida, se fue a dar un paseo por la naturaleza, el lugar donde siempre encontraba claridad. Cada paso era un acto consciente de reflexión y autoconocimiento. Cada hoja que crujía bajo sus pies era un recordatorio de que todo crece en ciclos, y así debía permitirse crecer también. Al volver a casa, con una energía renovada, decidió prepararse para la llamada. María revisó su propuesta y la afinó, creando un mensaje claro y conciso sobre sus expectativas y límites. Sus ojos brillaban con una mezcla de nervios y determinación. Esta era su oportunidad para alinear sus sueños con el potencial real. Finalmente, el reloj marcó las 6, y su computadora se iluminó con la videollamada. Se sentó erguida, sintiendo que cada fibra de su ser estaba lista para dar la pelea de su vida. Cuando vio la cara de su compañero en la pantalla, supo que todo lo que había experimentado la había llevado hasta este momento. La conversación comenzó de manera casual, pero pronto María llevó la discusión hacia los puntos importantes. Mientras intercambiaban ideas, esa chispa de conexión comenzó a fortalecerse, pero también se fue intensificando una nueva preocupación en su interior: la vulnerabilidad. ¿Sería esta una negociación o un compromiso? El peso de la decisión se hacía más evidente y la balanza de su corazón comenzaba a inclinarse. La conversación se prolongó y al final de la charla, su compañero dijo: no te olvides que siempre podrás dar un paso atrás si no funciona. Esa frase la dejó pensando. Su sueño merecía ser protegido, pero también merecía crecer, y la pregunta se refrendaba en su mente. El momento de la verdad que tanto había anticipado, la llevaría a un camino quizá más complicado de lo que había imaginado, pero también posiblemente más gratificante. Corrió la boca, sintiendo que había tomado una decisión, pero la sensación de ambivalencia la dejó inquieta. ¿Podría realmente equilibrar sus propios límites con la necesidad de colaboración? Mientras el eco de su conversación aún resonaba, un mensaje apareció en su pantalla: siento que hay algo más grande que podemos construir. Una inquietud invadió a María. No solo el peso de lo que parecía una promesa, sino también la sensación de que esta decisión podría cambiar su vida para siempre. La línea entre riesgo y oportunidad se tornaba más difusa.
¿Aceptaría el reto de formar un vínculo que podía transformarla por completo o se mantendría fiel a su camino, aún sin conocer su próximo destino? La incertidumbre continuaba acechando, y en su corazón, comprendió que esta era solo la primera batalla en una guerra personal de autodescubrimiento. ¿Dónde la llevaría este nuevo viaje? El futuro aún estaba en la balanza, y solo el tiempo revelaría tantas nuevas posibilidades. Los latidos del corazón de María resonaban en sus oídos mientras reflexionaba sobre la conversación. La tarde se transformó en noche, y con cada destello del ordenador, sus dudas se multiplicaban. ¿Había tomado el camino correcto? La posibilidad de defraudar a su antiguo compañero era perturbadora, pero el eco de sus palabras persistía: siempre podrás dar un paso atrás. Esa promesa seguía sonando como un mantra, como una especie de salvoconducto ante el temor al fracaso. Con su mente agitada, se recostó en la silla y observó el paisaje desde la ventana. El cielo, teñido de púrpura y naranja, parecía prometer transformaciones. Esa misma paleta de cambios podría reflejar su vida si decidía seguir adelante. Sus pensamientos divergían entre la ansiedad y la ambición, mientras repasaba la propuesta que había redactado. La idea de brindar talleres de liderazgo no solo para ella, sino también para otros, era un paso audaz pero necesario. Jamás se había visualizado en un papel tan proactivo. Al día siguiente, cuando despertó, su determinación emergió renovada. Sin embargo, la incertidumbre seguía ahí, como una sombra implacable. Se sentó a la mesa, una vez más con su cuaderno abierto, y empezó a listar las habilidades que había desarrollado a lo largo de su vida. Desde la superación personal tras su separación, hasta la capacidad de enfrentar y resolver problemas a partir de circunstancias adversas. Cada ítem listado era una afirmación de su valor, un recordatorio de que su capacidad de adaptación había sido crucial. Su carrera en el diseño de cultivos había cerrado ciclos, pero ahora sentía que debía abrir nuevas puertas. Esta vez no era solo para ella, sino para quienes pudieran beneficiarse de su experiencia. Sin embargo, un dilema la asediaba: ¿estaba lista para asumir el papel de mentora en un ámbito en el que aún luchaba por encontrar su camino? Esa pregunta hería su ego, allí donde la inseguridad acechaba. Pero logró acallar esa voz. El verdadero crecimiento no residía en la ausencia de dudas, sino en la capacidad de levantarse y seguir, decidida a tomar acción, escribió a su compañero. Propuso una reunión para discutir cómo podían ambos contribuir a esa idea de empoderamiento. La respuesta llegó casi de inmediato: estoy emocionado por la posibilidad. Hablemos más a fondo y desarrollemos un plan. Esa respuesta encendió un chisporroteo en su interior, como si un nuevo propósito estuviese emergiendo de las cenizas de su duda. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de creatividad y planificación. María comenzó a escribir un esquema para los talleres, organizando ideas y definiendo conceptos clave. Sin embargo, a medida que la propuesta tomaba forma, una nueva ansiedad la embargaba: el temor a que su visión no alcanzara las expectativas fijadas. Al observar su escritorio abarrotado de papeles y notas, se dio cuenta de que era esencial confiar no solo en su capacidad, sino también en el potencial de las personas a las que deseaba impactar. El día de la reunión llegó y María llegó al lugar acordado, una pequeña sala en un coworking. Su compañero la recibió con una sonrisa genuina que aliviaba un poco su tensión. Cuando comenzaron a intercambiar ideas, una sensación de fluidez se apoderó de ambos. El diálogo se expandía como un río, alimentándose de sus intereses y visiones. A medida que esbozaban el plan, María sintió como su inseguridad empezaba a disiparse con cada sugerencia que hacía. Sin embargo, en un momento crucial de la conversación, su compañero hizo una observación sobre sus capacidades. María, tú tienes una gran habilidad para conectar con las personas. Eso es algo que no todos poseen. Esa apreciación la sorprendió. Un pequeño eco resonó en su interior, un bloque que había sentado bases para su crecimiento personal. Había esa percepción de ella que no era solo su enemigo interno, sino un recordatorio de su capacidad de influir positivamente en la vida de los demás. Sin embargo, la sensación de euforia fue interrumpida bruscamente cuando su compañero sugirió que presentaran la propuesta a un grupo más grande, un consejo que podría ayudar a financiar el proyecto. Un frío recorrió su espalda. La idea de ser evaluada por ese jurado la aterraba. La posibilidad de rechazo se erguía inmensa, como una barrera casi infranqueable. Allí estaba nuevamente la duda, amenazando con desplazar su ambición. Antes de concluir la reunión, él le dijo:
así que, ¿estás lista para dar ese salto al vacío? La pregunta reverberó en sus oídos. Mientras abandonaba el lugar, se sintió entre dos mundos, el deseo de avanzar y el miedo a la evaluación. Esa línea fina entre atreverme y protegerse se volvía cada vez más difusa. Mientras regresaba a casa, la pregunta de su compañero no la dejó en paz. María se daba cuenta de que estaba al borde de una convocatoria que podría impactar no solo su vida, sino la de quienes la rodeaban. Comenzó a contemplar lo inexpugnable del miedo y la grandeza de la oportunidad. Entonces, llegó a una conclusión: la decisión de avanzar estaba a solo un paso de distancia, y en ese preciso instante, se sintió más viva que nunca. Aceptaría el riesgo y se lanzaría hacia lo desconocido. La respuesta podría definir el rumbo de su vida. Sin embargo, al llegar a casa, encontró un mensaje inesperado que la hizo tambalear ante la incertidumbre. ¿Te has dado cuenta de lo que significa esto?, decía el texto. Su estómago se retorció. La verdadera pregunta surgía sin piedad ahora. Esto apenas comenzaba. ¿Qué significaba realmente dar ese salto al vacío? María dejó el teléfono sobre la mesa, el pitido del mensaje resonando en su mente como un eco perturbador. Las palabras, ¿te has dado cuenta de lo que significa esto?, parecían cargar un peso que no podía ignorar. ¿Qué significaba esto realmente? La idea de que su propuesta pudiera ser el catalizador de un cambio, tanto para ella como para otros, la aturdía y la aterraba a la vez. En ese instante, su determinación logró desplazar la duda momentáneamente. En los días siguientes, María se sumergió en la planificación con una nueva energía. La propuesta de los talleres se convertía en su ancla, una forma de enfocar su mente en algo tangible. Era como si el aprendizaje que había acumulado durante años estuviera finalmente encontrando su propósito. Consciente del impacto que quería tener, se dedicó a pulir cada elemento, cada actividad diseñada para inspirar y empoderar. Sin embargo, mientras más avanzado estaba en la preparación, sus pensamientos se volvían un campo de batalla. Leía libros sobre liderazgo, escuchaba podcasts de oradores inspiracionales, y se sumergía en estudios sobre la psicología humana. Cada nuevo concepto absorbido encendía una chispa en su interior, pero el miedo a que no fuera suficiente se mantenía como un obstáculo a la vista. ¿Qué pasa si no puedo conectar con las personas como lo espero?, se preguntaba a menudo. Esa incertidumbre permeaba sus horas de trabajo, aunque su objetivo seguía brillando con mayor intensidad. En una tarde especialmente intensa, sintió que necesitaba un respiro. Salió a caminar para despejar su mente. Mientras recorría el parque cerca de su casa, la frescura del aire le trajo claridad. Cada paso se sentía firme, como si estuviera caminando hacia una nueva versión de sí misma. Pulsiones de autoconfianza comenzaron a aparecer, y en ese instante, una revelación la sacudió: estaba en control de este proceso. Había superado tantas adversidades en su vida, ¿por qué no hacerlo nuevamente? María se propuso una autoevaluación honesta esa noche. Atrapada entre la rutina de su vida diaria y la ambición de su nuevo proyecto, se sentó con su cuaderno, tornándose en su confidente. Dedicó páginas a escribir sus miedos, pero también sus logros pasados. Las palabras fluyeron, relataron las batallas que había librado y los momentos de claridad que le habían dado fuerza. Al final de la sesión, una frase clara emergió en su mente: si he podido sobrevivir, también puedo prosperar. Con esa certeza, su siguiente paso era enfrentar la reunión con el consejo. En su mente, vislumbró cómo sería esa confrontación. Imaginó a sus potenciales evaluadores, escépticos al principio, pero luego cautivados por su pasión y su cometido. Visualizar el impacto positivo que podrían tener sus talleres en quienes los necesitaran la llenó de energía. Sabía que debía preparar no solo su presentación, sino también su mentalidad. Los días antes de la reunión transcurrieron en un torbellino de ensayos. Se grabó mientras hablaba, viendo las grabaciones varias veces, ajustando su lenguaje corporal, su tono. Necesitaba reflejar autenticidad y convicción, porque en el fondo entendía que la sinceridad es lo que conecta a las personas. Del mismo modo, comenzó a practicar respuestas a preguntas difíciles que podrían surgir, preparándose tanto para el aliento del triunfo como para el sabor del rechazo. Finalmente, el día de la presentación llegó. Mientras se vestía, se miró al espejo y vio una mujer decidida. Aunque su estómago estallaba con mariposas, se repitió a sí misma la frase que había escrito días antes: si he podido sobrevivir, también puedo prosperar. Con cada palabra, su confianza se multiplicaba.
Al llegar al lugar, una inusitada calma se instaló en su interior. Las preocupaciones se escondieron en algún rincón. Ella no estaba allí solo para pedir apoyo, estaba allí para presentar una visión que podría cambiar vidas. Sin embargo, momentos antes de entrar a la sala, un mensaje de su antiguo compañero llegó a su móvil. Recuerda que no estás sola en esto. Creo en ti. Esa frase llevó un nuevo peso de responsabilidad a sus hombros. Las expectativas eran ahora más que solo suyas. María respiró hondo, se adentró en esa sala, lista para dar ese salto al vacío. La presentación iba a ser una prueba no solo de su proyecto, sino de su transformación personal. Pero, algo en el aire cargaba más de lo que podía imaginar. Al dar sus primeros pasos hacia la mesa donde estaban los evaluadores, fue consciente de que estaba dejando atrás no solo sus miedos, sino también las limitaciones que se había impuesto ella misma. Esa disyuntiva entre la vulnerabilidad y el valor pertenecía, por fin, a su historia, pero, al abrir la boca y enfrentar esas miradas inquisitivas, una sombra de duda atravesó su mente. ¿Y si lo que había soñado no era suficiente? ¿Qué pasaría si esta oportunidad se desvanecía? ¿Estaba realmente preparada para lo que venía? En ese instante, las posibilidades se multiplicaban, y con ellas, el verdadero desafío apenas comenzaba. María terminó su presentación con la voz temblorosa, pero con el pecho hinchado de orgullo. Esa sala que antes la había intimado, ahora se convertía en su escenario, un lugar donde se encontraba entre los obstáculos que había superado y aquellos que aún debía enfrentar. Su discurso había resonado con autenticidad, y, aunque las miradas de los evaluadores la daban temor, había podido transmitir la esencia de lo que su granja significaba para ella y para su comunidad. La evaluadora, que había sido tan dura en su primera cita, la observó con atención. Me has impresionado, María. Tu pasión es indiscutible. Pero como sabemos, la viabilidad es clave, dijo. Estas palabras, lejos de desplomarla, la empoderaron. Era un reto, sí, pero también una oportunidad. María asumió con firmeza la crítica, era la voz de una instructora, no de un detractor. Las semanas siguientes se convirtieron en un periodo de intensa colaboración y trabajo. La red que había tejido comenzó a dar sus frutos, logró asociarse con farmacias locales y tiendas de productos orgánicos. No solo estaba cultivando su granja, sino también su red de apoyo. Con su compañero, trabajaron juntos en desarrollar una estrategia comercial que incorporaba los principios de sostenibilidad que ella había aprendido. En medio de todo este progreso, María se sintió más fuerte y capaz que nunca. La ansiada colaboración no solo se tradujo en un crecimiento empresarial, sino también en un autodescubrimiento profundo. Ella había aprendido que debía permitirse ser vulnerable, y que la verdadera fortaleza radica en saber cuándo buscar apoyo y compartir sueños. Ya no era la madre soltera rechazada por su falta de experiencia, era una empresaria en ascenso, con una historia que transmitir. La culminación de sus esfuerzos llegó un día inesperado. Una invitación llegó a su correo electrónico, dándole la oportunidad de presentar su proyecto en una feria de economía local. El evento atraía a inversores, medios de comunicación y personas interesadas en el desarrollo sostenible. María sintió que lo que una vez fue un sueño borroso se transformaba en un objetivo palpable. Clavó su vista en el horizonte, listo para volar aún más alto. Mientras se preparaba, se encontró reviviendo su viaje. Recordó las noches sin dormir, los momentos de duda, y, sobre todo, el debut de su voz en esa sala de presentación. Con cada paso que daba, su confianza se cimentaba en la realidad. No solo había superado las expectativas ajenas, sino que también había impuesto sus propias metas. Era una mujer que había logrado una transformación radical a través de la perseverancia. Con el apoyo de su compañero y la red que había construido, no se estaba dedicando solo a una granja, estaba forjando su legado. Días después, en la feria, se sintió radiante. Frente a un público ansioso y receptivo, presentó su propuesta. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. Finalmente, el reconocimiento llegó. Supervisores y potenciales inversores se acercaron a ella, preguntando sobre oportunidades de colaboración. María no solo había logrado el reconocimiento que tanto deseaba, sino que también abrazaba su lugar en este nuevo mundo que se abría ante sus ojos, y así, en un instante que parecía cinematográfico, mientras agente tras agente la rodeaban, supo que había dejado atrás el eco de la duda. La mujer que antes se sentía invisible era ahora un faro de esperanza.
Su transformación personal fue palpable, había conquistado sus miedos y abrazado la incertidumbre con valentía. María, arraigada en su nuevo papel, estaba lista para recibir el futuro. Sabía que cada paso dado la había llevado a este momento de logro, y la vitalidad que irradiaba no solo beneficiaría a su hijo, sino también a todos aquellos que se cruzaran en su camino. Era el instante perfecto para demostrar que la fuerza interior puede renacer de las tormentas más oscuras. Ahora, es momento de actuar. Si encuentras valor en estas historias de superación, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar el crecimiento de esta comunidad de fortalecimiento. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.